aquí de escuchar una conversación maravillosa entre Elsa y Boris Cyrulnik. Fijaos, porque él es psiquiatra, es neurólogo, es considerado uno de los padres de la resiliencia, pero sobre todo no solo lo ha estudiado, sino que lo ha vivido en sus propias carnes. Boris perdió a sus padres murieron en un campo de concentración nazi y él pasó por varios orfanatos y centros de acogida. Nadie mejor que él, después de contaros esto, para explicarnos desde el punto de vista profesional, pero también personal, la infinita capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a una experiencia traumática. Un aplauso para Elsa y para Boris, por favor. Docteur Cyrulnik, ¿vous nous écoutez? Doctor Cyrulnik nos oye, le veo y le oigo. Fantástico, es un placer, un honor tenerle con ustedes esta mañana en este congreso dedicado a todo lo que nos puede ayudar en la vida diaria a superar las pruebas, la adversidad, las pequeñas pruebas también. Y en su caso, doctor Cyrulnik, sus circunstancias cuando era niño fueron muy difíciles. Perdió a sus padres en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Podría explicarnos qué ocurre a partir de ese momento? Pues a partir de ese momento tuvimos que terminar la guerra y aprender a vivir sin familia, lo que ha sido difícil y apasionante, y lo que es el problema de la resiliencia, cómo volver a vivir después de un trauma. Esto es muy sencillo. Entonces, sé que ha vivido con unas 10 familias de acogida. Apenas tenía 6 años cuando fue arrestado y consiguió escapar. Percibe lo que llama la pasión y la rabia y utiliza, sin saberlo en ese momento, unas estrategias útiles para la supervivencia y, en particular, habla de 5 estrategias. La primera, la fuerza vital. ¿Podría hablarnos de estas 5 estrategias, empezando por la fuerza vital, tal vez? Lo que usted llama fuerza vital tiene 2 raíces. La primera es el apego. Cuando un niño ha sido seguro gracias al apego de su madre, el padre, la familia, la cultura, adquiere una confianza en sí mismo que le da el coraje y el placer de enfrentarse a la vida. Y la segunda raíz es la falta de apego. En este caso no es un placer, sino es una rabia. Cuando uno no ha tenido seguridad a través del apego, no tiene placer, no tiene gusto por vivir tiene simplemente una lucha, es el combate. Es lo que vemos hoy en los países que están en guerra, como cerca de Europa, en el Próximo Oriente, Sudamérica, hay muchos países en guerra. Y los niños que no reciben esa seguridad tienen esa rabia de vivir. Yo también sufrí la rabia de comprender, y esto es un factor muy importante de resiliencia. Cuando no tenemos la suerte de tener una infancia segura, ¿es posible cuando uno es adulto reparar esas carencias, esta falta de deseo de vivir? ¿Qué podemos hacer cuando uno es adulto? Cuanto más se protege a un niño pronto, más fácil es la resiliencia, porque el cerebro se desarrolla tan rápidamente en los primeros años que la menor intervención de afecto verbal o social desencadena no ya una reparación, sino la recuperación de otro desarrollo. Eso es lo que define la resiliencia. La reparación sería volver al estado anterior, es decir, a la curación. Ahora bien, estos niños no están enfermos, han sido heridos por un accidente de la vida o por una falta familiar o una falta cultural. Y en este caso, cuanto más damos seguridad a estos niños pronto, más fácil es la resiliencia. Pero no es volver al estado anterior, sino recuperar otro desarrollo correcto. Esta es la definición de la resiliencia.
Por tanto, doctor Cyrulnik, el amor de los demás es fundamental desde que uno es pequeño, pero el amor de los otros también puede llegar un poco más tarde. Una de las 5 estrategias de las que habla siempre respecto a la resiliencia. Primera, la fuerza vital de la que habíamos hablado. Y luego tenemos un tutor en resiliencia, alguien que aprende a escucharnos y nos proporciona ese poco de amor que nos ha faltado. ¿Es así? Sí, lo podemos decir así. Pero nosotros, seres humanos, no podemos vivir sin los demás. Y la neuroimagen actual fotografía cómo un cerebro sano, privado de la presencia de una figura de apego, privado de la presencia de otro, ese cerebro sano se apaga. No puede funcionar. Un cerebro sano solo puede funcionar si hay otro cerebro que le estimula. Y lo que puede estimular a un bebé o a un niño es el rostro del otro. Y el primer otro, la primera figura de apego es nuestra madre. Si no es nuestra madre, debe ser una sustituta materna. Puede ser otra mujer, puede ser un hombre, puede ser un profesional de la pequeña infancia, pero un bebé privado de alteridad no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Por lo tanto, es la paradoja de la condición humana. Solo puede ser yo mismo si existe otra persona cerca de mí. Y entonces puedo volver a un desarrollo correcto. No será el desarrollo que habría tenido si no hubiera tenido un trauma, pero no obstante será un buen desarrollo. Eso es lo que define la resiliencia. ¿Y qué define un tutor en resiliencia? Dice que puede ser alguien de la familia, una persona extranjera, un animal, un enseñante, un terapeuta. ¿Y qué hace que la manera de hablar con esta persona que tiene una carencia puede ayudarle? Eso es, el otro es otra persona. Nuestro primer otro es nuestra madre en el sentido afectivo, pero puede ser también un padre, un monitor de deporte, puede ser un músico, puede ser un escritor. Es alguien que nos da el deseo de estar con él o con ella y hablar. Y por tanto, primero se produce una seguridad preverbal, es el apoyo afectivo y ese tutor de resiliencia. Una vez que el apoyo ha dado su fruto, hay que hacer el trabajo de la palabra. La palabra tiene una función afectiva, mucho más que informativa. Si yo hablo con alguien, es para darle afecto, para emocionarle, para hacerle reír, para interesarle, ponerle de mal humor, para que le afecte. Por lo tanto, la palabra es una función afectiva que puede proceder de un psicólogo, de un monitor de deporte, de un músico, tal y como yo lo he visto en las favelas de Brasil, donde son los deportistas y los músicos los que servían como tutor de resiliencia. Y por tanto, todos en esta sala podemos ser tutor de resiliencia para alguien. Basta con saber escuchar, con confiar en esa persona, permitirle que hable. ¿Es eso? No exactamente. Yo diría que el niño, el herido, es el que percibe, que siente a aquel o aquella que puede ser su tutor de resiliencia. Si ha tenido un trauma y si le envío a un futbolista como tutor de resiliencia, pues no sé si le gusta el fútbol. Si le gusta el fútbol será un excelente tutor de resiliencia, pero si no le gusta el fútbol va a pensar que no tiene nada que compartir con ese señor y no será un tutor de resiliencia. Es decir, que se produce una transacción entre la persona herida y el candidato a tutor de resiliencia, que puede ser un profesor, un poeta o un futbolista. Muy bien. Comprendido perfectamente. La tercera estrategia, la primera sería la fuerza vital, la segunda un tutor en resiliencia y la tercera sería la capacidad que tenemos los seres humanos de reinterpretar el pasado. Y el ejemplo que da cuando usted era niño decía que no quiso ser prisionero de ese pasado, que el día en que le arrestaron quiso interpretarlo como clave de superación de sí mismo. ¿Cómo podemos aplicarnos esto en nuestra vida diaria?
tenemos la obligación de aplicarlo, no podemos dejar de aplicarlo. Es decir, que la memoria no es el retorno del pasado, la memoria es la representación del pasado. Es decir, que vamos a buscar en el pasado imágenes, palabras que vamos a utilizar para hacer una narración. Es decir, que la memoria es casi una intención. La memoria es casi una anticipación del pasado. Voy a buscar en mi pasado las imágenes y las palabras. Por tanto, puede ser una recomposición muy distinta según la persona. Si no me creen y si tienen hermanos o hermanos, pídales que hablen de su madre y verán que cada uno de los hermanos y hermanos no tienen a la misma madre. Primero, porque no han llegado a la creencia en el mismo momento, no han sido sensibles a la misma información y, por tanto, la representación de nuestra historia afectiva con la madre no será la misma. Por tanto, la memoria evoluciona, es evolutiva. Nosotros fabricamos la memoria y no es algo que se impone. Ahora bien, vemos que muchas veces cuando una persona ha sufrido un trauma, está prisionero de su pasado. Eso es lo que define el síndrome psicotraumático. Los pacientes que lo sufren dicen, solo pienso en el horror, solo pienso en eso, me viene por la noche en forma de pesadilla, ya no puedo amar, ya no puedo trabajar, ya no puedo jugar, soy prisionero de mi pasado. Ahora bien, tenemos la posibilidad de liberarnos de esa prisión del pasado, reuniéndonos con personas, escribiendo, hablando, y entonces volvemos a manipular no ya el pasado, sino configuramos la idea que nos hacemos de nuestro pasado. Y dice, además, le he oído decir que escribir es muy útil para reinterpretar nuestro pasado. ¿Cómo podemos hacerlo individualmente? Escribir, sí. Pintar también. Escribir una obra de teatro también, o participar en una obra de teatro. Comprometerse en una asociación también. Esto es lo que hacen la mayoría de las personas traumatizadas que quieren volver a vivir. Ahora bien, la escritura es un buen medio para controlar la representación del pasado, porque cuando yo hablo con ustedes es una interacción, es decir, que si sonríe me anima a seguir, si se pone como enfadado, frunciendo o manifiesta signos de austeridad, me anima a callarme, es decir, que sin decir una palabra ha participado en mi discurso, cuando en la escritura lo que hago es que me estoy inmerso interiormente y la escritura será el amigo invisible que sabrá comprenderme. Hago un trabajo con la palabra facilitada a través de la escritura, mientras que la interacción verbal en las palabras, aquel o aquella que se calla participa en el discurso, mientras que en la escritura tengo el amigo perfecto que me entenderá perfectamente. Totalmente. Más estrategias para superar los problemas diarios. El humor y la risa. Insiste que es muy importante porque esto ayuda a crear vínculos con los demás y encontramos fuerza en esos vínculos con los demás y también nos ayuda a marcar una distancia. ¿Podría explicarnos un poco más para cómo estimular el humor y la risa en nuestra vida? El humor es un mecanismo de defensa valiosísimo que nos permite controlar nuestra emoción y seguir estableciendo relaciones. Si paso mi vida contando el horror de lo que me ha ocurrido, voy a desencadenar en usted un mundo de tristeza, lo cual no quiero, o un mundo de cansancio, se va a cansar de oír horrores, lo que tampoco quiero. Y por tanto me voy a apañar para contar mi historia, pero poniéndola en escena con un poco de humor. Te voy a hacer sonreír y entonces no se va a apiadar de mí. Yo voy a contar lo que me ha ocurrido y sin embargo no va a tener la sensación de tener piedad de mí. No me voy a sentir aplastado por la piedad y el humor me permitirá establecer una relación de igualdad y sin embargo habré contado cosas tristes metamorfoseadas por el humor. El humor es la educación de los desesperados. Los desesperados. Y si consigo que sonría, entonces
nos habremos respetado y podremos mantener una relación. Y yo me habré expresado a pesar de todo. El humor es la educación de los desesperados, totalmente. Y la última estrategia de la que queríamos hablar esta mañana con usted era la rebelión, porque dice que tener la fuerza de desobedecer a los adultos le ha permitido sobrevivir cuando era niña. ¿Puede explicarnos por qué la rebelión es importante? Porque si queremos estar en sociedad, tenemos que someternos a unas leyes, a unas normas sociales que no siempre nos convienen. Ahora bien, cuando vivimos en un régimen dictatorial, muchas personas les encanta someterse, y lo que caracteriza todos los regímenes dictatoriales es que muchas veces los dictadores son elegidos democráticamente, y si no me lo creen, observe hoy en día en el planeta el número de dictadores que han sido elegidos democráticamente. Y esto es porque cuando un pueblo es desgraciado, vota y da al poder a un salvador. El salvador es un insorto, y dice que tiene razón. Dice que la desgracia procede del extranjero. Si se siente mal es porque hay un extranjero en su país y por tanto hay que echarlo, quemarlo, deportarlo. Y los extranjeros fueron, en este caso fueron los judíos, fueron los extranjeros, ellos, los negros africanos o las mujeres fueron quemadas porque pensaban que el mal procedía de esas mujeres brujas. La tragedia lleva a la dictadura de personas desesperadas porque se produce una desorganización social y se dejan engañar por alguien que les hace creer que quieren salvarle. Y en ese caso, la rebelión, hay que mantener la libertad interna. No me someto al dictador. Él tiene el ejército y la policía, por lo tanto no puede rebelarme, pero yo mantengo mi libertad interior. Sigo pensando por mí mismo y dejo de pensar como todos. Si quieren tener amigos, le interesa hablar como los demás. Solamente así conseguirán amigos, pero se van a someter al dictador. Ahora bien, si quiere conservar su libertad interior, va a pensar libremente por sí mismo, va a conseguir un grado de libertad, pero podría perder a sus amigos. Es lo que ocurrió a Hannah Arendt, cuyas ideas acabo de resumir. Esta libertad interior que debemos aprender a proteger, que debemos conservar en nuestro interior. Estaba hablando a muchas madres esta mañana que tienen adolescentes, les gusta ejercer esa libertad interior y esa rebelión. Por lo tanto, eso es excelente para los humanos, aprender realmente a proteger esa libertad, a rebelarse. Es importante. Por supuesto, primero, en un primer momento, cuando llegamos al mundo, todos hemos estado bajo la fuerza de nuestra madre, primero porque hemos estado en el vientre de una mujer durante 9 meses, todos hemos sido mamíferos acuáticos en el vientre de nuestra madre, totalmente sometidos a sus emociones, y cuando llegamos al mundo hemos estado bajo el poder afectivo de nuestra madre. Y si nuestra madre no nos rodeara, no nos quisiera, podríamos tener trastornos de desarrollo del cerebro, puesto que ahora sabemos que los niños que se les pone en situación de privación afectiva tienen atrofias cerebrales que dan neuroimagen, fotografía sin ninguna dificultad. Por lo tanto, ese poder materno es necesario, es vital, pero felizmente hay mecanismos de autonomía que se ponen en funcionamiento muy pronto. Desde los 2 años, todos los niños empiezan a oponerse a sus madres. Todas las madres han vivido esto. Y ven, vamos a ver a la abuela, tenemos que ir al colegio, tenemos retraso, y de repente el niño que tiene 2 años se esconde en un armario debajo de la mesa. Todos hemos conocido esto, todas las madres lo han conocido. Para el niño es una victoria, porque es la primera vez que se vuelve autónomo, adquiere un grado de libertad interior. Para la madre, por supuesto, vamos a perder el tren, vamos a llegar tarde, y por lo tanto
es el primer conflicto generacional. Luego, el segundo conflicto es la adolescencia, donde el joven debe separarse de sus hijos. No quiere decir que se desprenda de ellos, tiene que seguir queriéndoles, amándoles, pero debe aprender otra manera de amar. Es decir, que la aparición del deseo sexual obliga a dejar a la familia de origen, el orgullo de convertirse en independientes socialmente y aprender una profesión nos obliga a apartarnos de nuestra familia, la madre. Si la sociedad nos ofrece trabajo, universidades, el desarrollo se va a realizar muy bien, pero si la cultura no tiene trabajo o la cultura es dictatorial, entonces los jóvenes se convierten de proa para los dictadores. Y vemos hoy en día que en muchos países gobernados por dictadores muchas veces son los jóvenes los que se someten a estos dictadores porque han fracasado su libertad interior. Es muy interesante, doctor Cyrulnik. Resumo, todos tenemos una serie de factores internos y externos cerca de nosotros: el apoyo de un tutor de residencia, la capacidad de reinterpretar nuestro pasado, la risa, el humor y la rebelión. Y estas estrategias nos ayudan a curar heridas y superar dificultades. Creo que tenemos todavía un pequeño minuto para hacerle una última pregunta, si le parece bien. Ha dicho algo que es muy hermoso: el amor es una revolución. Dice que la fuerza de la civilización está ahora en las palabras y el arte de la relación, y hace una hermosísima reflexión sobre el papel de los valores como considerados femeninos, valores muy poco apreciados durante siglos y siglos. El amor es revolucionario porque las bodas, durante prácticamente toda la historia humana, el matrimonio solamente se hacía para fabricar sociedad. Se daban a las mujeres en matrimonio, y esto lo vemos en la religión cristiana. La mujer entra en la iglesia en brazos de su padre y sale en brazos del marido. Se ha dado a la mujer, y en realidad no se tiene en cuenta su personalidad, se le da para fabricar circuitos sociales. Las mujeres jóvenes hoy están mucho menos de acuerdo con esto, quieren convertirse en personas e intentar la aventura social de la personalidad. Esto es una verdadera revolución, es decir, que a partir de ahora es ellas las que quieren elegir al hombre con el que quieren tener relaciones íntimas o incluso tener un hijo. Y esto es una verdadera revolución, es decir, que la sexualidad hasta ahora tenía una función sagrada: traer a un alma para adorar a Dios, cualquiera que sea el Dios de los musulmanes, de los cristianos, los judíos, o uno de los 30.000 dioses que existen hoy en día en el planeta. Por tanto, la otra función de la sexualidad no era tener placer, sino traer al mundo chicos, niños, mejor que niñas, para que fueran a la guerra y trabajar 15 horas al día en el fondo de una mina. Es decir, que los chicos eran unos héroes, mientras que a las mujeres se les menospreciaba. Esto es la prueba de una patología social, y se hace que el hombre es un héroe porque se le da a la guerra o al trabajo, y las mujeres, sin embargo, eran una barrera, lo que ha producido el patriarcado, que no gusta a las mujeres. Se produce el feminismo, y precisamente con el impedimento de las mujeres y la heroización de los hombres, así hemos fabricado todas las sociedades de la historia humana desde hace 300.000 años. Pero desde hace 2 generaciones se ha producido una revolución, lo que nos invita a pensar de otra manera, y por tanto será algo realmente apasionante de cara a los futuros años. Muchas gracias, doctor Cyrulnik, por esta bellísima conversación. Hasta pronto. Muchas gracias por haberme invitado a Madrid.